Antes de empezar, tengo que dejar dos cositas muy claras. Lo primero es que este vídeo va a hablar de temas muy gráficos y muy violentos, por lo que si no estás a gusto hablando de este tipo de cosas, te recomendaría mejor salirte de aquí. Y segundo es que mi libro, Fantasmas Digitales, en el que repaso toda la historia del terror en internet, ya está disponible a la venta para el público, a través de grandes plataformas como por ejemplo es Amazon, La Casa del Libro o Fnac, pero además también en una tienda internacional para todos aquellos que estéis en Argentina, en México, etc. Te dejo todos los links en la descripción. Pero bueno, sin más dilación, empecemos. Es innegable que uno de los grandes atractivos de Internet es su falta de censura, la libertad a la hora de compartir todo tipo de contenido e información. Sin embargo, esto atrajo también a una parte de la población que estaba interesada en un tipo de contenido violento, sexual y en general de atrocidades que en el mejor de los casos eran recreaciones para satisfacer la curiosidad de los más morbosos y, en el peor, absolutas barbaridades y crímenes grabados y distribuidos online. Es así que comienzo la sección de mi libro sobre las páginas web de Shock, un tipo de portal online que caracterizó los primeros años de Internet y con los que muchos, tristemente muchas veces sin quererlo, interactuamos con ellos solo para acabar traumados por lo que vimos. Estas páginas buscaban perturbar de forma muy profunda, crear ese shock tan grande, de ahí su nombre, y la forma de hacerlo era mostrando violencia real. Pero, ¿cómo es que estas páginas web fueron creadas siquiera? ¿Qué tipo de contenido tenían? ¿Cuál es su historia? ¿Y a dónde se han ido hoy en día? Lo primero que necesitamos para entender las páginas web de Shock es su contexto. El Internet de los 90 era como el salvaje oeste, una nueva tecnología en la que se estaban introduciendo millones de nuevos usuarios cada año, pero que todavía no tenía grandes plataformas formadas y faltaba de bastante regulación. Tampoco era un Internet muy unificado como el que tenemos ahora. No podías entrar, teclear unas cuantas palabras y que te mostraran miles de resultados, ya que faltaban de los motores de búsqueda todavía. Por ejemplo, Google no fue lanzado hasta 1998. Por todo esto, las páginas web estaban mucho más aisladas, solo pudiendo ser accedidas directamente si se conocía el enlace de ellas. Como nos estamos remontando a los comienzos de toda la tecnología, la realidad es que esta historia primogénea, los primeros vestigios de las páginas web de Shock, en realidad es muy incierto. Es imposible saber con confianza cuál fue la primera en aparecer. Sin embargo, podemos hablar de la primera en ganar gran popularidad, la cual fue sin duda Rotten.com, fundada en 1996 por un antiguo ingeniero informático de Apple llamado Thomas E. Dell. Aunque Rotten fue la página que más fama ganó con mucha diferencia, la realidad es que Thomas creó junto a ella otros tantos portales que se intentaban centrar en cosas diferentes. Como por ejemplo era The Daily Rotten, que era como un periódico o noticiero online centrándose en noticias de atentados terroristas, asesinatos, suicidios y cosas por el estilo. La creación de Rotten no es una simple coincidencia, y es que ese mismo año de 1996 el gobierno de Estados Unidos había aprobado una de las primeras leyes para regular el contenido de Internet, llamado CDA. Esta ley quería restringir contenido indecente u ofensivo que pudiera ser accedido por menores, es decir, que era una normativa muy ambigua que, como explicó el mismo creador de Rotten, podría llevar a una censura innecesaria de Internet. Fue así que Rotten fue fundada, como una forma de protesta en contra de esa regulación, defendiéndose a sí misma como un bastión de la libertad de expresión. Un año después de la creación de la página web, en 1997, un juzgado mayor echó abajo la ley de CDA, por lo que Rotten y sus creadores habían ganado, pero, sin embargo, esto no causó el cierre del portal ni mucho menos. Como dice Dena Django en su artículo sobre el asunto, Rotten.com siguió siendo un grotesco monumento a lo profano. Era una sala de juegos maldita, que dispensaba traumas como si fueran caramelos de una máquina expendedora directamente a los niños, que masticaban imágenes nunca pensadas para sus estómagos a medio formar. Pero entonces, ¿qué era lo que había en Rotten? Pues bien, en un primer momento eran sobre todo imágenes, aunque con el tiempo se expandieron un tanto a vídeos y otro tipo de contenido. Pero sí, las imágenes siempre fueron lo principal. Todo lo que se podía encontrar en la página era subido manualmente por los mismos administradores, que animaban a los usuarios a enviar sugerencias o nuevo material a sus emails. Estas imágenes eran escenas de crímenes, accidentes de todo tipo e incluso de prácticas fetichistas extremas.
Los enlaces a estas eran solo un pequeño título que normalmente se reía del tema de la imagen. Por ejemplo, imágenes de las víctimas del 11S que se lanzaron desde las torres tenían el nombre de Salto de Cisne. La página no tenía miniaturas ni nada por el estilo, por lo que clicar en cualquiera de los enlaces era una ruleta rusa, pudiendo encontrar al otro lado algo medianamente extraño en el mejor de los casos o profundamente traumatizante en el peor. Esto no quiere decir que todo lo que se viera en Rotten fuera real, sino que había muchas imágenes modificadas o de proyectos ficticios que intentaban recrear el gore más espantoso. Esta realidad se puede ver fácilmente en lo que supuso uno de los picos de popularidad más grandes de la historia de la página web, el cual ocurrió en 1997. Ya que tras la muerte de la princesa Diana, Rotten publicó varias imágenes que decían ser de la recuperación del cuerpo tras el accidente de coche, pero que finalmente resultaron ser falsas. Por muy traumatizante que pudiera llegar a ser el portal, no era todo malo, y es que fue a través de Rotten que se dieron a conocer eventos muy importantes. El caso más sonado fue sin duda la publicación de las imágenes que mostraban las condiciones de los prisioneros de guerra de Irak en la cárcel de Abu Ghraib, donde se podía ver cómo los soldados estadounidenses estaban torturando y maltratando a los prisioneros en lo que suponía un indudable crimen de guerra. Durante bastante tiempo se rumoreaba que este pudiera ser el caso, pero no fue hasta que estas imágenes fueron publicadas en Rotten que se supo con total certeza. Sin embargo, para cuando llegaron los primeros años del milenio, Rotten se vio con cada vez más dificultades. En 2001, sus creadores fueron investigados por la policía de Reino Unido y de Alemania, con discusiones incluso de su prohibición en estos países. Le siguieron amenazas legales de varias compañías, incluyendo a Coca-Cola. ¿Qué tenían que ver ellos con una página de gore? No me preguntéis. Llegaron incluso a ir a juicio, donde sus creadores argumentaron que las imágenes de Rotten constituían un mensaje político y artístico, a lo que la justicia les dio la razón. Puedes estar de acuerdo o no con esta decisión, pero esto les permitió seguir operando varios años más, hasta que en 2009 las actualizaciones se ralentizaron hasta pararse totalmente, dejando la página congelada en el tiempo sin absolutamente nada nuevo y, pasados otros 3 años más, en 2012, la página desapareció del todo. En realidad, la historia de Rotten es la historia de las mismas páginas web de Shock, ya que fueron los primeros en explotar en popularidad y los primeros en sufrir el destino que tarde o temprano siguieron todas las otras páginas web de este tipo. Pero de eso ya hablaremos en más detalle más adelante. Y es que, pasados 4 años de la creación de Rotten, el otro gran ejemplo de este tipo de páginas web fue creada, ogrish.com, con el eslogan de "Descubre la realidad". Aunque lo más seguro es que lo conozcáis por el nombre que adoptó a partir de 2006, LifeLeak. Esta página, con origen en Reino Unido, a diferencia de Rotten, se basaba principalmente en vídeos e intentaba darle un propósito a su contenido más allá que el de simplemente perturbar a quien fuera que entrara. Y es que decía centrarse más en noticias y eventos importantes que, por su naturaleza tan gráfica, no podrían ser publicados en ningún otro sitio. Su mismo creador, Hayden Hewitt, dijo en una entrevista: Ogrish era una página muy seria, no se parecía en nada a muchas de las páginas de gore que se basan en ese modelo. Era realmente seria, todo estaba basado en investigaciones, no se burlaban de los muertos ni nada por el estilo. De hecho, la comunidad era excepcionalmente reservada. A pesar de estas palabras, la realidad es que LifeLeak estaba repleta de vídeos que difícilmente se considerarían importantes, ni siquiera merecedores de noticias, como eran vídeos de accidentes de tráfico o incidentes de lo más perturbadores en fábricas o diferentes industrias. Por ejemplo, en una de las capturas de la página web que he encontrado, puedes ver un vídeo sobre la pata de un cachorro siendo arrancada en una escalera mecánica, o incluso otro sobre un accidente en la fiesta del martillo explosivo de Guanajuato que se ríe un tanto de los eventos, con el título que dice: "El Festival del Martillo Explosivo de México comienza con un boom". No sé yo si todo esto es tan serio e informativo como decía Hayden, la verdad. La página web tuvo varios picos de popularidad a lo largo de su historia, especialmente cuando subían algo que tuviera mucho interés. El primer pico ocurrió en 2007, cuando se publicó las imágenes de la ejecución de Saddam Hussein. El segundo fue en 2008, cuando un documental holandés anti-islamista fue censurado en otros canales, solo siendo publicado en LifeLeak. El tercero fue en 2014, con el vídeo de la ejecución de un reportero estadounidense a manos del ISIS. Y finalmente, en 2019, cuando se hicieron públicos los vídeos grabados por el hombre tras la masacre de Christchurch en Nueva Zelanda. Al igual que Rotten, LifeLeak recibió muchas amenazas legales de muchas instituciones. Por ejemplo, este último vídeo de la masacre de Christchurch llevó a que la página se censurase en toda Australia y Nueva Zelanda durante algunos días.
Pero estas amenazas se remontan mucho más atrás, con el gobierno británico pidiendo a LifeLeak que retirara vídeos desde 2007, aunque siempre se negaron porque iría en contra de su misión de enseñar las realidades del mundo sin censura. Pero a pesar de su notoriedad, todo ha de llegar a su final, y este empezó alrededor de 2020, cuando LifeLeak dejó de recibir actualizaciones e incluso quitó la posibilidad a los usuarios de entrar a sus cuentas personales. Parece ser que los creadores perdieron la motivación de mantener el portal, ya fuese por las muchas dificultades de hacerlo o porque simplemente pensaban que su misión estaba cumplida. Sea como fuere, finalmente el 5 de mayo de 2021, LifeLeak fue cerrada oficialmente, con un anuncio por parte de los creadores que decía simplemente que era el momento adecuado para emprender un nuevo camino. LifeLeak es seguramente la página web de Shock más interesante por lo gris que es su legado. A diferencia de básicamente cualquier otra plataforma de este tipo, no tendía a reírse de las víctimas ni de los hechos, y sus usuarios no se regocijaban tanto con el gore gratuito. La moderación era mucho más estricta e incluso prohibieron vídeos del ISIS tras publicar las primeras ejecuciones porque sentían que era innecesario. Sin embargo, a su vez, es innegable que tenía partes simplemente mal. La más obvia es la falta de consentimiento de las víctimas, quien ahora tenían su cara publicada en todo internet mostrando su muerte tan sumamente gráfica. Y la realidad es que muchos la visitaban solo por el morbo, no porque querían conocer lo que realmente ocurría en el mundo. Solo hay que echar un vistazo a una sección de comentarios para ver lo insensibles que podían llegar a ser algunos de los usuarios de esta plataforma. De igual manera, no sé vosotros, pero no puedo evitar pensar que quizás LifeLeak tenía como su sitio en internet, tenía su propósito y era sin duda el menor de los males respecto a este tipo de páginas. Por lo que incluso me atrevería a decir que aunque yo no la visitaba ni mucho menos, sí que me parece que me da un poco de pena que haya desaparecido. En fin, de todas formas, llegado a 2005, una nueva moda con las páginas web de Shock tomó todo internet, y es que aunque hasta ahora solo hemos visto páginas que se dedicaban a archivar multitud de contenido, la mayoría de las páginas web de Shock fueron en realidad aquellas que solo mostraban una cosa. Podía ser un vídeo, una imagen, a veces un screamer o jumpscare, pero la cuestión es que en su gran mayoría estaban hechas para gastar una broma pesada a la persona que entrara, por lo que se hicieron muy populares justamente para esto. La primera de este tipo de páginas en saltar a la fama fue sin duda Meatspin.com, creada a principios de 2005. En ella se veía un GIF sacado de una película para adultos, protagonizando a la actriz transgénero Cristina Bianchini, y pues con el movimiento de Cristina se le movía de forma circular. Me explico, ¿no? Y mientras tanto, de fondo se escuchaba la canción de You Spin Me Round. Y eso es todo. Comparado con prácticamente todo lo que hemos visto y veremos, era sin duda la página web más anodina de este tipo. Tristemente, esto solo refleja lo homófoba y transfoba que era la sociedad al momento, porque, aparte de lo sexual, no tenía nada más de lo que escandalizarse. Pero esto no detuvo a su popularidad, y es que recibió cientos de miles de visitas en los siguientes años. Que por cierto, aquí hay una pequeña tangente. Después, en 2006, un meme llamado Leakspin se subió a YouTube, haciendo referencia a la tan infame ya Meatspin, con un personaje del anime Bleach dando vueltas a un puerro y con la canción de Levan Polka de fondo en esta ocasión, porque sí, supongo. Y a su vez, esto llevó a que alguien creara una versión de este meme con Hatsune Miku en 2007. Y es que sí, si alguna vez habéis visto las miles de referencias a los puerros con Miku, en realidad es un meme que de alguna forma provenía de una película para adultos. 2 años después de la creación de Meatspin, en 2007, se publicó seguramente el vídeo más infame de toda la historia de internet, Two Girls, One Cup. En el vídeo, dos mujeres defecan en una copa y comparten sus contenidos antes de vomitarse en la boca la una a la otra. Creo que podéis entender por qué se hizo tan viral, ¿no? En realidad, el vídeo y portal que se hizo tan popular era ni más ni menos que el tráiler de una película para adultos llamada Hungry Bitches y producida por el brasileño Marco Fiorito. El contenido fetichista extremo, combinado con la música desenfadada de fondo, hizo que muchos encontraran el vídeo totalmente perturbador, incluyendo aquí a Almenda Lerenda. Y es que en solo 2 meses, la página web, que recordemos era para anunciar la película, recibió más de 2 millones de visitas en total, que creedme, para el internet de esa época eran muchísimas. Incluso a día de hoy todavía hay mucho debate sobre la veracidad del vídeo, con lo que me refiero a que si lo que había en la copa era real o no. Me explico.
Muchos toman una respuesta que dio el director de la película a una revista como muestra de que no es real, ya que el mismo Fiorito dijo: "Ya he rodado películas fetichistas con scat/heces utilizando chocolate en lugar de heces. Muchos actores participan en películas de scat pero no aceptan comer heces". Pero otros muchos dicen que eso no quiere decir que lo que se vea en Two Girls One Cup sea falso, ni mucho menos. En fin, la sorprendente popularidad que llegó a conseguir esta página web llevó a muchos que intentaban replicar estas cosas más asquerosas, además de otros tantos que, como ya veremos, siguieron la misma nomenclatura para publicar sus atrocidades. En 2008, un pequeño vídeo apareció en las profundidades de internet donde se veía a un hombre introducirse por el ano un bote de cristal antes de que el bote reventara en su interior y se viera sacarle trozos de cristal de su culo ahora sangrando. Este vídeo se hizo uno de los más infames de todo internet en esa época, siendo publicado en varias plataformas, aunque la que más popularidad tuvo, sin lugar a duda, fue una dedicada específicamente a él, llamada simplemente One Guy, One Jar. De nuevo volvemos a ese nombre, ¿no?, de Two Girls One Cup. Con el tiempo se pudo rastrear al hombre del vídeo, quien resultó ser un ucraniano de 39 años en ese momento, llamado Alexei Tatarov. A pesar de los rumores que se originaron durante esos años, el hombre no murió por las heridas que se provocó en este vídeo, aunque dice que pasó meses enteros encontrándose pequeñas piezas de cristal en su ano. Resultó que Alexei tenía una mujer, 2 hijos y un trabajo estable como jefe de ventas en una empresa. Y esto es lo más fuerte: en una entrevista literalmente dijo que no gritó cuando el tarro explotó en su culo porque no quería alarmar a su familia, lo que hace implícito que estaban en casa cuando estaba grabando esto. Alexei dijo que subió el vídeo no solo porque le resultaba gracioso, sino también como una advertencia para que la gente no haga lo que él hizo. Seguidamente, en 2009, subió otro infame vídeo en el que se inserta un destornillador por la uretra, comúnmente llamado como One Guy, One Screwdriver. Pero aquí no termina la historia de Alexei, y es que en 2024 un rumor se empezó a compartir por internet diciendo que había muerto en el frente de la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero por lo que he podido ver, no hay realmente pruebas oficiales de que esto haya ocurrido, además de algunas cosas que hacen sospechar que es un meme más que cualquier otra cosa, como que decían que había muerto tras ser alcanzado por una esquirla. ¿Veis, no?, cómo se hila ahí. Y es así como llegamos a la última de las grandes plataformas de este tipo, llamada Vesgore, creada por el canadiense Mark Marek en 2008, y que otra vez tomaba esa idea de una libertad de expresión sin límites. La plataforma no tardó mucho en saltar a la fama, ya que pocos días tras su publicación se publicó un vídeo que mostraba la ejecución de un ingeniero estadounidense por parte de Al-Qaeda. Desde el primer momento que se entraba en Vesgore, no tardaba en mostrarte de lo que se trataba, y es que enseñaba una imagen de una mujer asiática empalada siendo cocinada sobre un fuego vivo. Con el paso de los años ha determinado que esta imagen no es real, es una escena de una película para adultos, que prefiero no saber de qué tipo, la verdad, de una compañía llamada Rue Morgue, aunque con la cara photoshopeada para que pareciera la actriz japonesa Mayumi Ono, quien se encuentra viva y feliz hoy en día. Y es que ya lo veréis, pero aunque tardía, esta plataforma fue la más bruta que se ha visto. Si Rotten se reía de los hechos y las víctimas, Vesgore ya era un puto circo construido sobre los cadáveres de todos los que figuraban en sus vídeos. Todos los comentarios se reían de lo sucedido o lo comentaban como si fueran partidos de fútbol, y el creador de la plataforma, Mark Marek, se negaba a poner siquiera un mínimo de moderación porque, como dijo, iba en contra de los principios de la página de libertad de expresión. Sin embargo, esta perspectiva no tardó mucho en empezar a darle problemas. Poco después también se publicó el vídeo sin editar de los locos de Dnipropetrovsk, madre mía, aunque bajo el nombre de Three Guys One Hammer, obviamente otra vez haciendo referencia a Two Girls One Cup. En este se puede ver al trío de asesinos en serie Víctor Sayensko, Igor Spruyuk y Alexander Hansa asesinar de una forma horrible a un hombre antes de ir a limpiarse la sangre. Estos fueron asesinos en serie que aterrorizaron a Ucrania a lo largo de 2007, matando a más de 20 personas en total, con este pobre hombre siendo el único que acabó inmortalizado de esta manera en internet. Como podréis imaginar por el título, un martillo es una parte importante de la ecuación. No puedo ni quiero decir más, sinceramente. Este vídeo trajo mucha infamia a la página web dentro de internet, viéndose como un sitio para perturbados mentales y atrocidades. Pero es que, peor aún, este no fue el último de los casos de un asesino publicando sus crímenes, y es que en 2012 se subió el vídeo llamado One Lunatic, One Ice Pick, donde se puede ver al canadiense Luca Magnotta matar con un pico de hielo al estudiante chino Lin Jun.
antes de cometer necrofilia con su cuerpo. Poco después se descubrió que fue el mismo Luca quien subió el vídeo a la plataforma. Obviamente las fuerzas estatales canadienses forzaron a que se retirara ese vídeo, con Mark Marek diciendo que lo había retirado por sus propias convicciones. Ya, seguro, Mark. El caso es que las noticias de este vídeo saltaron a los medios de comunicación tradicionales, y ahora no solo era Internet que conocía las barbaridades de Bess Gore, sino todo el mundo. Se cuestionó mucho el valor de estas páginas web si hay psicópatas como Luca Magnotta en su base de usuarios activos, y qué significaban respecto a su impacto social. Más importante aún, la justicia canadiense cayó con toda su fuerza sobre Mark Marek por difundir el vídeo, acabando en prisión varios meses. A pesar de todo, la plataforma siguió en un funcionamiento medianamente inestable hasta 2020, cuando finalmente se cerró por completo. Muchos cuestionaban si esto sería algo momentáneo, pero el mismo Mark Marek dijo que no, que lo más seguro es que sea de forma permanente. Sinceramente, este señor, aunque creo que fue un poco víctima de su propio éxito, ya que dijo que Bess Gore nunca le produjo ninguna ganancia económica, sino en todo caso fue al revés, y al final acabó en prisión, me cae un poco como el puto culo. Tenía una mentalidad como LifeLeak, en el hecho de decir que quería mostrar aquellos eventos que ninguna otra plataforma mostraría, argumentando que esa es también la realidad. Hasta ahí, bien. El asunto es que este señor, se notaba, había sido corrompido por haber consumido demasiado contenido de Gore. Porque, por lo que he visto de sus entrevistas, se piensa que esta es la única realidad de la vida y del humano, en lugar de una parte oscura y escondida por buen motivo. Literal, llegaba a llamar ovejas o rebaño al resto de las personas por no querer consumir el contenido tan perturbador y vomitivo que se subía a su página web. Uy, sí, perdóname Mark, que no quiero ver a alguien aplastado en un camión tras un accidente de tráfico por gusto y placer. ¡Qué ridículo soy! ¡Qué oveja, Pff. Como veréis, fue tras 2020 que las páginas, incluso las más grandes, empezaron a desaparecer. No obstante, la realidad es que este declive llevaba en activo mucho más tiempo, y es que desde el cierre de Rotten en 2012, ninguna otra gran plataforma había sido creada. Existen muchas teorías de por qué este tipo de página decayó tanto en popularidad y notoriedad en Internet durante esta época. Incluso si páginas como Bess Gore o LifeLeak sobrevivieron durante estos años, lo hicieron en un claro y estable declive hacia la nada, mostrando completamente cómo esa era dorada había terminado con el cierre de Rotten. Muchos argumentan que el declive fue causado por el pánico moral que crearon estas páginas, sobre todo con el caso de Bess Gore, dibujando paralelos entre los usuarios de este tipo de plataformas y de psicópatas de todo tipo, diciendo que ver este tipo de contenido insensibiliza al sufrimiento humano a aquellos que lo vean y que, en el caso de que esa persona tenga tentativas homicidas, en todo caso justifica y alienta esa mentalidad. Pero la verdad es que no sé qué pensar de esta teoría. Por un lado, sí, sin lugar a duda la censura y moderación cada vez más creciente de otras plataformas online llevó a que fuese más difícil compartir el contenido de estas páginas y por lo tanto cada vez hubiera menos personas entrando en ellas. Pero por otro lado, no creo que fuese la principal razón del cierre de las páginas web de Shock. Recordemos que estaban ya acostumbradas a las controversias, y es más, se beneficiaban de ellas. Además de que un juzgado ya había dado la razón a Rotten sobre el propósito político y artístico de su contenido, por lo que caían bajo la libertad de expresión. Y a ver, es realmente importante recordar que estas páginas, incluso desde su principio, nunca llegaron a tener contenido realmente legal, como puede ser la pornografía de menores. Que también te digo, tanto que los dueños y usuarios de estas páginas web eran defensores fervientes de la libertad de expresión sin límites, para luego acobardarse con lo que realmente era legal. Que no digo que deberían de haber hecho eso, ni mucho menos, pero me parece que tenían barras de medir un poquito diferentes, ¿no? Igualmente, ese contenido realmente ilegal existía en Internet, pero no se publicó aquí, sino en lo que muchos denominan la Dark Web, un nivel más aislado y hermético del Internet que solo se puede acceder por canales muy secretos y que contiene mucho de ese contenido prohibido. Pero bueno, a lo que iba. Si el contenido seguía siendo legal, las controversias solo les hacían crecer y seguían teniendo una base de seguidores bastante grande e importante, ¿es entonces justificable decir que fue el pánico moral y la censura lo que las tiró abajo? Yo simplemente diría que no. Es más, la realidad es que este contenido tan sumamente violento e incluso el contenido realmente legal no es tan difícil de encontrar en nuestro Internet de hoy en día, sino que está escondido en muchas plataformas que tú mismo utilizas. Y es que esto mismo aporta otra de las razones más repetidas tras la decadencia de tanto de estos sitios de shock antiguos. Porque las redes sociales hoy por hoy han dado nuevos medios para compartir este tipo de contenido sin requerir la utilización de otras páginas, sino que se puede enviar de forma directa por Facebook, Twitter, TikTok, etc.
Solo hay que ver el incidente que pasó en febrero de 2025, cuando un glitch en el algoritmo de Instagram hizo que empezara a recomendar contenido gráfico y violento a todo el mundo. Por todo esto, muchos han argumentado que este contenido simplemente se ha movido de plataforma, de las páginas web de Shock a las redes sociales más grandes, diciendo que son tan inmensas que son simplemente imposibles de moderar correctamente. De igual manera, tampoco estoy de acuerdo con esto del todo. No creo que este tipo de contenido esté tan presente ahora como lo estaba antes, incluso si es posible encontrarlo en estas redes sociales. Tienes que estar loco para no ver cómo hoy en día las cosas están mucho más moderadas y censuradas en Internet. Y que lo único que queda son en realidad esos posts efímeros donde se muestran barbaridades hasta que se borran pocas horas después. Sí, supongo que otras plataformas ya no son necesarias para compartir este tipo de contenido, pero no creo que esto tampoco explique toda la decadencia de las páginas web de Shock. Finalmente, la cuestión más grande respecto a estas teorías es que, incluso hoy en día, no han desaparecido siquiera este tipo de páginas completamente, sino que simplemente no disfrutan de esa fama y popularidad que disfrutaban antes. Es como que vuelven en pequeñas modas cada pocos años de una forma u otra. Por ejemplo, en 2019 y 2020 circuló por ahí una página para trolear a la gente que se hacía pasar Kekma, donde se podía ver o a un perro siendo degollado o un vídeo de un hombre abusando sexualmente de la parte inferior de una mujer. Ambos, por cierto, resultaron ser falsos. De todas formas, la página web cuando se visitaba hacía difícil cerrarla, convirtiéndose automáticamente en pantalla completa y poniendo mensajes en medio para que no pudiera ser cerrada. Como digo, era todo un troll muy grande y que fue llevado a cabo especialmente por la extrema derecha en subreddit y servidores de Discord. Un caso similar ocurrió en 2022 cuando se popularizó el desafío de Run the Gauntlet en TikTok, que aunque se había creado originalmente en 2014, saltó a la fama en 2022. La página web te mostraba una larga serie de vídeos de niveles crecientes, con cada nivel siendo más asqueroso y perturbador que el anterior, incluyendo muchos de los vídeos que ya hemos mencionado, como por ejemplo Three Guys One Hammer. No sé, me parece extraño que estas cosas todavía se hagan tan populares hoy por hoy, pero bueno. La cosa es que creo que la desaparición de estas plataformas es simplemente una gran combinación de factores. Sí, los algoritmos y la censura de Internet hicieron que cada vez tuvieran menos visibilidad, mientras que las redes sociales le quitaron parte de su necesidad y utilidad. Pero yo creo que, sencillamente, el cambio más importante que llevó a la muerte de este tipo de página web fue simplemente la mentalidad de Internet. Con el tiempo, la gente dejó de ver a estos vídeos como las bromas pesadas que eran antes y comenzaron a verlo como algo que podía pasarles a ellos mismos ahora que todos tenemos una cámara en nuestras manos. El usuario promedio de Internet se hizo cada vez más mayor y más maduro y dejó atrás esa moda de ser edgy por el simple hecho de ser edgy, centrándose en un contenido que tuviera valor más allá que el de perturbar y se acabó. La muestra más clara de todo este cambio de mentalidad es que este contenido sigue estando presente en Internet. No es como si hubiera desaparecido, como hemos visto. Pero fuera de adolescentes que quieren mostrar lo machitos que son, el resto de personas ha dejado de alabar y a la vez demonizar este tipo de contenido, sino que es simplemente ignorado. El shock inicial que tenía este tipo de páginas se ha perdido, y ahora solo quedan los sentimientos de repulsión y confusión. ¿Por qué ver algo así? De todas formas, las páginas web de Shock dejaron un legado muy grande y a la vez muy controvertido en Internet. Sigue habiendo muchos defensores de estas plataformas, y hay generaciones enteras que se han criado habiendo visto vídeos de ejecuciones, ya sea por su propio morbo o porque fueron víctimas de una de estas bromas. Esto, a su vez, ha llevado a toda una generación que, hasta cierto punto, teme a Internet. Quizás otra cosa no, pero las páginas web de Shock demostraron muy bien a millones de personas los posibles peligros de lo que era en los 90 una nueva tecnología para la gran mayoría de usuarios. El contenido tan sumamente gráfico y deliberadamente perturbador de estas páginas llevó a muchos a ver el potencial para el mal que tenía Internet. De repente hay un espacio libre y sumamente accesible que permitía albergar auténticas aberraciones de forma casi anónima y que éstas a su vez fueran compartidas de forma inmediata por todo el mundo. Era una tecnología que se merecía ser temida, y este temor se convirtió en una temática que ha acompañado al terror de Internet durante muchos años, desde la novela de Mónica Ojeda Nefando hasta el juego de Welcome to the Game, siempre mostrando esa dark web y los posibles crímenes que están ocurriendo en las profundidades de Internet, y ese gran miedo que sigue existiendo hoy en día. ¿Qué pasa si, al navegar en Internet inocentemente, entramos donde no debemos y acabamos en ese lado oscuro y depravado? ¿Cuán cerca estamos de auténticos psicópatas y criminales? Y en fin, esto es todo lo que tenía que decir sobre las páginas web de Shock y su historia.
A pesar de ser páginas que obviamente son muy merecedoras de sus controversias y que en ningún momento me han interesado personalmente, me siguen pareciendo fascinante, ya que muestran ese lado tan morboso de nuestra naturaleza. Y cómo cuando nos dan cabida podemos regocijarnos en cosas tan sumamente horribles. Supongo que lo que realmente me fascina es el fenómeno de este tipo de páginas y cómo ha influenciado eso además a todo Internet y una generación. Pero bueno, sí, eso es todo. Como siempre, muchísimas gracias por verme y, por cierto, de nuevo, os aviso, tenéis los enlaces en la descripción para comprar el libro en el que hablo de toda la historia del terror en Internet en la descripción, por si os interesa. Doy muchas gracias a los miembros del canal que estarán apareciendo por aquí, ya que ellos me permiten ganarme un dinero de todo el trabajo que hago aquí en este canal sin tener que recurrir a patrocinadores. No me gusta recurrir a ellos, ya que no sé a vosotros, pero al menos mi historial con los patrocinadores de YouTube es que son normalmente productos de muy mala calidad o incluso a veces estafas, por lo que en la medida de lo posible suelo evitarlos. Y por eso mismo le doy tantas gracias a los miembros del canal. Si tú quieres convertirte en uno, le puedes dar al botón de unirme allá abajo. Y si no quieres apoyar el canal de forma monetaria, le puedes dar al botón de suscribirte, de like y todas esas cosas. Eso es todo, nada más. Muchas gracias por verme, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.